Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Agrosiembra Piso Live. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Osberto Quero. Les habla la profesora Ana María Colina, decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Quería comentarles que hoy tengo el honor de acompañarlos, ya que nuestra periodista estrella Carola García tenía un compromiso familiar y hoy me toca acompañarlos a todos ustedes a través de este nuevo programa. Vamos a entrevistar al profesor Osberto Quero. Espero que les haya ido bien durante toda esta semana y aquí estamos para poderles llevar un poco más de información acerca de cómo la sostenibilidad puede trabajar de la mano de la agroproducción. Entonces vamos a esperar aquí que se unan varias personas y estoy viendo que el profesor Osberto ya se conectó. Vamos a invitarlo a poder ir comenzando con el programa. De todas maneras, esta semana nosotros seguimos trabajando en la Facultad de Agronomía, los laboratorios siguen abiertos y recuerden que tenemos allá la disponibilidad para nosotros poder hacer todas las pruebas de análisis de suelo, de análisis de agua, de nutrición animal, así como de instrumentación analítica. Profesor Quero, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Muy bien, honrada de poder contar con su presencia. Gracias. El día de hoy. Muchas gracias. Encantada de tener la oportunidad de ser la que lo va a entrevistar. Y excelente. ¿usted cómo está? ¿Cómo está Maracaibo? Todo bien, todos estamos bien, un poco complicada la cosa con los aumentos de casos de COVID, pero bueno, cuidándonos y pidiéndole a Dios que nos cuide a todos también. Así es. Bueno, nosotros ¿Y usted cómo está usted por allá, por Barranquilla? ¿Todo bien? Bien, profe, bien, gracias a Dios. También aquí muchos casos de COVID, Sí, pero ha bajado la incidencia. La incidencia. Sí, incluso desde el día de hoy se eliminó ya el pico y cédula y ya podemos seguir todos los días. Aquí como no hay problemas de combustible, tienen que ponerle freno a la gente para salir. Así es, claro. Aquí ese es un pretexto. Aquí es un pretexto, sí. Exactamente, profe. Bueno, bienvenido, profe, al programa de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía, dirigida la División de Extensión por la profesora Juliana Maldonado, quien veo que se está conectando. Saludos, Juliana, y aquí estamos para dar vida a este nuevo Agrosiembra Live. Profe, en el marco del Día del Ingeniero Agrónomo, usted hizo una ponencia el día 7 de mayo, muy pertinente en estos momentos, hablando de la sostenibilidad en los emprendimientos agroproductivos. Quería saber, dentro de toda esta gran pandemia que nos está asolando en estos momentos, pero me pareció muy pertinente su ponencia porque habla de muchos conceptos que se han hablado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero esos conceptos creo que hay que reforzarlos y hay que dar una nueva sensación o darles como que un nuevo giro, porque el mundo es cambiante, es dinámico, ¿verdad? Es caótico. Hablo de la economía circular, hablo de muchas cosas, también se está hablando ya de la regeneración, todas esas cosas. Entonces, yo quería primero que usted hablara de que la sostenibilidad es como que un concepto macro antes que la sustentabilidad, ¿verdad? Y bueno, y todas esas cosas. Quería que arrancara con eso, con esa pauta, y de verdad, bueno, encantada de tenerlo aquí hoy día. Adelante. Bueno, muchas gracias, profesora. Primer término, agradecido por lo que se están tomando su tiempo de
de escucharnos, tanto a usted como a mí, y agradecido, pues reitero a usted, a la profesora Yulana, por esta invitación que me hacen, eh, como usted dice, oportunamente para hablar de este tema que es muy importante y es un concepto globalizado, ¿no? Que tenemos que tener pendiente todos. Yo quiero enlazar lo que voy a hablar con el rol del ingeniero agrónomo. Acertadamente usted dijo que estuvimos, y por cierto, la felicito por su excelente presentación en el día del ingeniero agrónomo. Bueno, primero porque la seleccionaron o nos seleccionaron para el día del ingeniero agrónomo. Yo creo que eso es un punto bien importante, ¿no? No fue el 6, sino fue el 7. Y bueno, su ponencia fue excelente, ¿no? Dejó al desnudo qué se está haciendo en la facultad, hacia dónde está apuntando y los problemas, por supuesto, que tenemos, ¿no? Yo creo que fue muy acertado, ¿no? Lo Gracias. primero que quería, sí, lo primero que quería decir es, yo siempre veo este tipo de charlas de cambio climático y de impactos ambientales, arranco diciendo que hay que diferenciar lo que es sustentabilidad y sostenibilidad, porque siempre, hasta profesionales, confunden la sustentabilidad con la sostenibilidad, y la sostenibilidad es un concepto más amplio que la sustentabilidad. Yo siempre hago la figurita de los tres globos, ¿no? El globo de ambiente, la parte social y lo que es la parte económica. Bajo ese precepto, teoría de conjunto, vemos que lo que queda en el centro es justamente la parte de sostenibilidad, ¿no? Porque justamente la sostenibilidad es garantizarle a las futuras generaciones, tomando en cuenta los aspectos sociales, los aspectos económicos y ambientales, de tal manera que exista, que esto sea viable, que sea equitativo y que sea vivible, ¿no? Es decir, que tengan compatibilidad de poder vivir esos tres círculos, lo que es la economía, lo social y lo ambiental. Eso el nuevo agrónomo tiene que tener bien claro en todas sus actividades de gerencia, como vamos a ver más adelante, tiene que tener claro que ese concepto de sostenibilidad, de hecho, ya no estamos hablando de paquetes agronómicos. Hace 40, 30 años hablábamos, todavía por ahí hablamos de paquetes agronómicos. No, ya bueno, yo soy uno de los que estoy propulsando que el término tiene que ser agrosostenible. Paquetes agrosostenibles es el término que tenemos que comenzar a trabajar en adelante, porque va más allá de una receta de decir cuánto de fertilizante hay que disponer, dónde van a ir los desechos, el manejo integrado de plagas, etcétera, etcétera. Pues yo creo que pues eso es muy importante. En el marco ya de lo que es el rol del ingeniero agrónomo en el desarrollo agroproductivo sostenible, yo creo que nosotros tenemos tres retos importantes. Si usted me lo resume, o mejor dicho, si usted me pregunta y yo se lo resume, en tres hechos importantes. Uno, lo que es producir alimentos considerando la cadena agroalimentaria, utilizando tecnologías limpias y mecanismos de desarrollo limpios que permitan pues esa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? El agrónomo nuevo tiene que contribuir con lo que es la reducción de los gases de efecto invernadero, que llamamos gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono y otros gases como el metano, de lo cual vamos a hablar posteriormente. Y tercero, en ese entorno donde se desenvuelve el ingeniero agrónomo, lo que tiene que ver con preservar y conservar los recursos naturales, ¿no? Yo creo que ese es nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como agrónomo se resume en esos tres aspectos, que es mucho, ¿no? Es bastante y es muy amplio, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para la preparación del ingeniero agrónomo como tal, ¿no? Lo otro es, no estamos divorciados de la globalización, de lo que pasa en el mundo. Nosotros tenemos que estar en sintonía con lo que es la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, donde se plantean 17 objetivos fundamentales, desde la acción climática, la reducción de la pobreza, etcétera, etcétera, y 169 metas incluidas dentro de esos objetivos que tenemos como parte del mundo, como parte de la tierra. Nosotros tenemos unos compromisos, somos signatarios, y nuestra actividad agropecuaria no escapa de esos compromisos que tenemos, de esos 17 objetivos que pasan desde lo físico, lo social, lo económico, para poder tener un país, un mundo, pues, si se quiere, de manera sostenible. Por eso es que se llama Agenda 2030 o Agenda de Sostenibilidad. Eso tenemos que los agrónomos tenerlos bien claros por delante, ¿no? El buen agrónomo tiene que saber, si queremos hablar de desarrollo sostenible, manejar el marco legal. En este caso, pues,
el que esté en Venezuela manejar el marco legal venezolano, el que esté en Colombia el colombiano, y así sucesivamente en cada país, cada profesional tendrá que manejar su marco legal, porque eso es lo que marca la pauta, ¿no? Los marcos legales en lo que tiene que ver con cada quien con su constitución, la ley penal del ambiente o la ley de ilícitos como en Colombia, la ley de penalidades en Chile, etcétera, etcétera. Cada país tiene lo que es su marco sancionatorio, al cual tenemos que saber que estamos sujetos en un momento determinado, ¿no? En nuestro caso, la ley de agua hay que tomar en cuenta, lo que tiene que ver con la ley de bosque, lo que tiene que ver con la ley de biodiversidad. Es decir, el agrónomo tiene que pasearse por todo ese marco legal, porque justamente no podemos desconocer lo que es el contexto jurídico y el compromiso legal que tenemos con los recursos naturales y justamente también con la ley, ¿no? Porque en caso de que yo cometa o permita un ilícito dentro de mi jurisdicción, dentro de mi área de trabajo, evidentemente yo soy responsable de lo que pueda pasar allí, ¿no? Por otra parte, hablando solamente de nuestras actividades, por eso es que el título se llama agroproductivo, nosotros tenemos que empezar a que, por ejemplo, plantaciones, ahorita en este momento hay muchas plantaciones grandes que se están fomentando de palma africana o palma aceitera, los cuales tienen que ser sujetos, ahorita por casualidad, yo estoy atendiendo un cliente que tiene una finca en Táchira, de casi 600 hectáreas y tuvo que hacer un estudio de impacto ambiental porque justamente ya estamos hablando de un contexto importante para obtener sus permisos necesarios para poder hacer ese desarrollo, ¿no? Lo que tiene que ver con plantas procesadoras también ameritan tener sus estudios o sus controles que llama uno previos. Son controles previos porque hay que hacer las solicitudes antes de que arranque un proyecto en particular, ¿no? Por eso que se llaman controles previos. Y hay controles posteriores que son los seguimientos que se hacen al monitoreo de las aguas, al monitoreo del aire, si fuera el caso, el monitoreo de la disposición de los desechos, etcétera, etcétera, que se hacen posteriormente y que hay que darle cuentas al organismo en competencia, en nuestro caso al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. De manera pues que el agrónomo, y hay muchos agrónomos trabajando también en consultoría que saben lo que es el marco legal, pero los que están en producción, los que están en finca, los que van a asumir una responsabilidad productiva o del manejo de una planta procesadora X, también plantas de palma aceitera, plantas mataderos, plantas procesadoras de frutas, saben que tienen que tener unos controles previos y unos controles posteriores, ¿no? La acuicultura, ¿no? Ya, bueno, hemos hablado mucho y usted sabe, siempre hemos hablado de las granjas camaroneras que hoy en día, además de tener sus permisos para poder arrancar, tienen que mantener un estatus durante toda su operación y en este momento las granjas se están certificando, ¿no? Hay una certificadora que se llama, sus iniciales son ASC, en los cuales son muy exigentes en la parte ambiental y esto es bien importante porque le crea un efecto competitivo, ¿no? Cuando su camarón sale al exterior ya por estar certificada, ya está costando 20 centavos de dólar, que es muy importante para cualquier granjero y para cualquier inversionista que tenga su proyecto. Le quería preguntar, porque una de las cosas que incluso lo hablé en la ponencia del ingeniero agrónomo y la academia, el reto del ingeniero agrónomo y la academia, es que nosotros siempre como que nos educaron o nos formaron como que la utopía, o sea, el ingeniero agrónomo tiene que ser etéreo, o sea, debemos producir con las mejores, por supuesto, de manera amigable con el ambiente. Ese es el deber ser, la mínima labranza, todo eso, o sea, esa recetica la tenemos. Pero sí, el negocio, estamos en un negocio, nosotros estamos gerenciando un negocio y creo que tenemos que producir, o sea, lo importante es generar, o lo que debemos hacer es generar ingresos de manera sostenible. Cuando usted habla de que la sostenibilidad está formando parte ahora importante de ese valor final que tiene lo que nosotros vamos a sacar a comercializar, cónchale, vemos que hay algo que se llama trazabilidad, que es hacia donde estamos viendo que por ejemplo, la industria de la palma aceitera se está convirtiendo en un gigante, es un gigante, pero satanizado,
lo han satanizado todas estas compañías, todas las instituciones y los organismos, porque han dicho que maltratan el ambiente y la pérdida de la biodiversidad, todas esas cosas. Cuando usted observa una mesa redonda de la palma aceitera que está en Europa, que está exigiendo que los compradores, ya los compradores europeos exigen es garantía de la trazabilidad y de que sea producida de manera sostenible. Cuando usted ve eso, ¿cuánto nos falta a nosotros, a los países latinos? Porque aquí recuérdese que nosotros esta audiencia es amplia. No solamente estamos hablando de Venezuela. Y ahorita yo estoy circunstancialmente en Colombia, donde veo que hay una importante producción de palma aceitera, una importante producción agrícola, y ellos están montados buscando su denominación de origen. Por ejemplo, en el café, bueno, ellos son unos gigantes, una industria grandísima ya instalada. Entonces, ¿cómo los países latinos nos vemos ante esos gigantes europeos, ante esos gigantes de Indonesia y Malasia que producen de manera sostenible o tratan de producir, o sea, han enrumbado, los han obligado a producir de esa manera? ¿Cómo nos vemos allí, profe? Bueno, mire, lo primero, decirle que ahorita, en este momento, hay 3 países en Latinoamérica que de alguna manera están trabajando con lo que es el ecoetiquetado, ¿no? O sea, la ecoetiqueta que llamamos nosotros, que no es más que certificarse con organismos certificadores, valga la redundancia, que son los que le van a dar un valor agregado a cualquier producto, sea palma aceitera, sea camarón, sea fruta, lo que sea. Nosotros, hay 3 países, no lo he terminado de decir, tenemos, está Brasil, Argentina, Chile, y justamente donde usted está, Colombia está apuntando muy bien en este sentido, y casi el café ni se diga, como usted dice, el café de toda una historia, el café va a ir etiquetado y tiene todos los estándares internacionales para ser considerado un producto verde, que es allí donde estamos apuntando, a un producto verde, ¿no? Ahora, el asunto es Venezuela. Debía haber dicho al principio que aquí vamos a hablar de muchas de las cosas que se están haciendo, pero también vamos a hablar de muchas de las cosas que tenemos que hacer. Y justamente en Venezuela estamos en pañales en ese sentido, ¿no? Si usted me pregunta a mí quién está trabajando con producto verde, bueno, solamente los camaroneros en este momento, ¿no? No conozco otros. Y sin menosprecio y sin restarle la importancia, lo están haciendo porque justamente eso le está dando un valor agregado importante. Se habla entre 10 y 20 centavos de dólar, eso es muy importante. Por supuesto, no todos, pero la gran mayoría de los propietarios de la granja tienen un sentido de pertenencia y una responsabilidad social donde se involucra. 20 centavos de dólar por kilo, profe. Por kilo, sí. Sí, por kilo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso determina que no son todos, pero sí hay productores que tienen un interés y tienen su interés en mantenerse en equilibrio con el sistema, con los ecosistemas, y es lo que hace que estas certificaciones pues tengan un valor agregado económico, pero también tengan un valor agregado ambiental. Y evidentemente nosotros, si no vamos, algún día esto va a cambiar, algún día vamos a volver a exportar mango, algún día vamos a volver a exportar arroz, algún día vamos a volver a exportar yuca congelada, algún día vamos a retomar este sendero en la parte agroproductiva, y evidentemente si nos quedamos como estamos, o como cuando lo hicimos hace 20 años atrás, definitivamente no vamos para el baile, ¿no? Nosotros tenemos que buscar productos sostenibles y que justamente a través de una certificación con empresas que sean certificadoras autorizadas, nosotros vamos a ser competitivos. No es fácil, esto no es fácil, ni lo vamos a poder hacer. Me llamó mucho la atención que justamente en el simposio donde tuvimos, pues parece que como que le dieron duro a los pequeños productores. Yo creo que eso es otro nivel, ¿no?, que tenemos que atender bajo otro precepto, pero indudablemente los productores medianos, los altos productores, sí tienen que ya ir apuntando. En este momento no están dadas las condiciones, evidentemente, para nosotros empezar a hablar de huella de carbono, que vamos a hablar después,
ni de huella hídrica, o sea, en este momento para nosotros en el país tenemos otras prioridades que resolver y los productores con mucho optimismo y con mucha voluntad están tratando de salir adelante. Pero de manera, pues, concluyendo esa pregunta que usted me hace, estamos, por no decir en cero, estamos bien abajo y tenemos que comenzar institucionalmente, incluso tienen que darse muchas cosas, lo que Claro. tiene que ver con los mecanismos de exportación, los incentivos de exportación, eso tiene que ir de la mano, ¿no? No es que hago el toquero y Ana Colina va a decir voy a exportar carne de tilapia, voy a exportar carne de cabra, de chivo, a hacer eso tiene que ser un acompañamiento institucional que en estos momentos es cuesta arriba porque no hay un entendimiento, no hay claridad y no están las reglas de juego claras de cómo hacer esa actividad, ¿entiendes? Así es, profe. Pero fíjese que nosotros, con Venezuela como país tan vapuleado en estos momentos con una emergencia humanitaria compleja, una crisis económica, social gigantesca, la peor de la República, la peor de la República, ¿no? Se unió la pandemia y nosotros estamos como que en un limbo. Venezuela está ahorita como en un limbo, ¿no? Pero nosotros, dentro de todo lo malo, yo veo, Dios mío, bueno, hemos vuelto, los productores se han tenido que reinventar Reinventarse, y hemos ¿sí? vuelto a prácticas ancestrales, a un mayor uso de cantidad de materia orgánica producida dentro de la misma finca. La misma falta de combustible hace que disminuyamos nuestra huella de carbono, pero ¿a qué costo, no? Entonces, eh, dentro vemos lo bueno, que lo bueno es cuando vemos que nos hemos tenido que volver a estas prácticas ancestrales, donde hemos disminuido nuestro impacto, o sea, la aplicación de fertilizantes sintéticos, todo eso, que también contamina. Pero bueno, de una manera diferente nos hemos tenido que adaptar a estos tiempos. ¿Cómo podemos trabajar de la mano de las instituciones? Nosotros como universidad, profe, ¿qué nos recomienda para poder hacer ese acompañamiento institucional a los productores? ¿Y cómo podemos nosotros hablar con el gobierno? ¿Cómo crear líneas gubernamentales? Porque usted habla muy bien de que hay un marco legal, pero ¿cómo podemos hacer que esos vasos comunicantes que la academia sea vaso comunicante entre los productores, los gremios y el gobierno, el Estado? ¿Cómo podemos? Bueno, bueno, ¿Qué recomendaría usted? sí, bueno, yo recomiendo, como lo veo yo en este momento, evidentemente hay en el caso, me estoy refiriendo más a lo que tiene que ver con la parte agroproductiva, ¿no? Las facultades de agronomía, nuestra facultad, la Universidad de Zulia, la facultad de agronomía de la Universidad Central, realmente, primero que en este momento están sumamente debilitadas por lo que tiene que ver con los recursos económicos. No hay recursos económicos, pero yo veo que al menos lo que está haciendo la Facultad de Agronomía aquí en Maracaibo me parece muy acertado. Está buscando el acercamiento con los productores. Está buscando, ante la ausencia de investigación, porque en este momento el INIA no funciona, lamentablemente, el INIA no está funcionando, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y es oportuno que la Facultad de Agronomía busque el acercamiento con los productores y vamos a establecer líneas de investigación. Mira, tenemos que trabajar en Búfala, por ejemplo, en Búfalo. Ajá, ¿qué necesitan ustedes? Bueno, para eso se necesitan tantos dólares. Nosotros tenemos la gente, tenemos el profesional que puede trabajar y puede accionar y dar respuestas a corto o mediano plazo de las necesidades de tecnología, o mejor dicho, de técnicas que puedan mejorar su productividad en particular. Y esto ustedes tienen que seguirlo fomentando. La universidad, la Facultad de Agronomía, por supuesto, nunca vamos a llegar a la autosuficiencia de los recursos pero eso es paulatino. Llegaría el momento, tal vez a mediano o largo plazo, que las facultades en lo que tiene que ver, que la Facultad de Agronomía y la misma veterinaria pudiera ir tendiendo a lo que es la autosuficiencia, al menos en la parte de investigación, que ya eso es mucho, ya eso es bastante. Ahora, esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que sí las facultades están trabajando y están, como decimos, colocando la carne en el asadero para que esto de alguna manera se dé.
Con el gobierno, sí, mire, lo del gobierno sí, hay un poco difícil ese vaso comunicante. Bueno, veo los dos vasos, pero no veo no No veo ven los los tubitos. no. Ajá, no veo los tubitos, sí. Entonces, realmente, lo primero que hay que hacer, de verdad, y yo incluso estuve hablando con Saúl, o comentándole a Saúl, el presidente de la IBI, le digo que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, mira, preparar, nosotros, las facultades tienen que seguir preparando bajo el nuevo esquema de sostenibilidad en todas estas tecnologías, ¿no? La agricultura 4.0, que después vamos a hablar muy someramente, lo que son las huellas, lo que es la economía circular, y el manejo de los desechos, hablando solamente de lo que tiene que ver con la parte sostenible, no estoy hablando de especificidades en producción específica, pero eso. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa? En este momento, los que llevan la gestión agrícola en el país dejan mucho que desear. De verdad, aquí a veces uno no quiere caer en el tema político, pero tiene que caer necesariamente porque es verdad que ser ministro es un cargo político, pero también es verdad que amerita un hombre que conozca el campo, que conozca la investigación, que sepa, pero a quienes hemos tenido como directores, como directrices de la agricultura o de la parte agropecuaria en nuestro país, militares, lamentablemente no tienen los conocimientos ni No la conozco el jerarquía. primer ingeniero agrónomo que haya estado en un cargo político en los Eh, últimos 5 años, no sé. sí, Pero, bueno, hubo, por sí, bueno, supuesto, usted lo dice, a nivel de hubo uno, gobernación siempre. Ujú. sí, hubo uno que fue ministro, José Luis Berroterán, por cierto, trabajé con él, excelente, brillante profesional, se graduó en la central, y justamente sale, tal vez esto no lo debería decir aquí, pero hay que decirlo, y justamente sale porque no compartía las ideas de lo que las directrices que le daban, ¿no? Entonces, ahí empezamos con los roces, ¿no? No hay profesionales buenos que den las directrices y tampoco no hay la asesoría de vida, pues no hay porque, ok, yo puedo ser ministro, soy político, pero yo escucho a mis asesores, eso tampoco existe en estos momentos, ¿no? Y lo otro es que, bueno, justamente no hay recursos. En este momento, como usted dice, afortunadamente los productores se han reinventado, es el término que estamos utilizando mucho, lo utiliza usted, lo utilizo yo y otros profesionales, y acertadamente se están reinventando y estamos volviendo como se dice, casi pues a hace 30, 40 años atrás, donde la aplicación de fertilizantes, afortunadamente, pero eso está desmejorando de alguna manera si hablamos de productividad. ¿Ok? Así es. Que es el fin Definitivamente, ulterior, que es el fin ulterior. sí, exacto. Definitivamente, si no aplicamos, como decíamos antes, los paquetes agronómicos, ahora son paquetes agrosostenibles, evidentemente la productividad no se va a expresar, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos hecho intentos, incluso desde el gremio, nosotros desde el Centro Ingeniero hemos hecho intentos de servir, de establecernos como puentes, incluso con problemas y con detalles como el sur del lago. Usted se acuerda que intentamos entrar al sur del lago para ver qué alternativas dábamos, cómo mejorábamos, y resulta que ahora volvemos a estar este año con los problemas, más de 5.000 hectáreas de plátanos perdidas, los productores en tinieblas, no saben, no hay electricidad. Entonces, ¿cómo podemos ser, dígame usted, cómo podemos ser puentes comunicantes entre las instituciones, los gremios, que queremos ayudar? Porque queremos ayudar. A mí no me interesa el color, no me interesa si es blanco, si es negro, si es celeste. A mí lo que me interesa es que nosotros seamos, como quieren ser ustedes, las instituciones, como ese puente comunicador entre esos dos vasos. Pero definitivamente en este momento eso no se ha dado, ¿no? No se ha dado y es parte del colapso a donde estamos. De manera pues que esa es mi conclusión. Las facultades están haciendo algo, en el caso, al menos lo que yo conozco, mi facultad de agronomía, la Universidad de Zulia, está trabajando, buscando esa relación con los que trabajan con búfalos, con los chivos, con las ovejas, con el productor X. Eso se está dando. Por supuesto, todo tímidamente en el sentido de la situación COVID que tenemos en este momento. Pero el vaso comunicante, eso sí, realmente estamos, yo diría que bien cuesta arriba en este momento tener esa relación. Esa es mi conclusión. Fíjese, fíjese lo que habla, más adelante vamos a hablar, ahorita va a entrar usted a hablar de cuáles son las pautas que debemos seguir desde los Correcto. productores para alcanzar la sostenibilidad o acercarnos a alcanzar la sostenibilidad. Quiero comentarle aquí que Ganadería Plus
habla de que este conocimiento debería comenzarse a impartir desde las escuelas primarias, que la parte sostenible sea un eje transversal de la educación desde las escuelas básicas. Eso es sumamente De importante acuerdo, también. totalmente de acuerdo. Sí, sí. Nos están hablando de Ecogranja La Bonanza, pero yo creo que eso podemos abordarlo más adelante, de la agricultura sintrópica, ¿no? La agricultura, y nos habla de sistemas agroforestales sucesionales, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo podemos abordar más Sí, adelante, cómo profe, no. y Adelante, sí, cómo comenzamos no. para que hable de las pautas. ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir como emprendimientos agroproductivos los productores para poder llegar Bueno, a alcanzar la sostenibilidad? bueno, lo primero ya lo dijimos, los productores, aunque no necesariamente, pero sí es, o sea, es recomendable que los productores siempre vayan de mano con los agrotécnicos. Ya ahí comenzamos a establecer pautas, que los productores deben de dejarse asesorar por los agrotécnicos de tal manera que esas prácticas que vamos a hablar posteriormente se puedan llevar adelante. Ese es el primer paso. Y más atrás, por supuesto, en la cadena, que ese ingeniero, que ese profesional esté lo debidamente preparado para poder decirle o enseñarle o establecer comunicación con el productor para llevar adelante esas prácticas, ¿no? Entonces, ya de las pautas ya dijimos, primero, manejar el marco legal, que el manejo de las aguas en su finca se cumpla con las leyes, ¿no? Que la descarga de los efluentes, en el caso de que manejen efluentes como plantas procesadoras, esos efluentes estén en normas, no se descarguen a los cuerpos de aguas receptores, estando fuera de norma. Y si están fuera de norma, porque nada es perfectible, en esta vida nada es perfectible, cualquier sistema puede fallar, lo importante es que los productores establezcan sus planes de adecuación. Planes de adecuación es que si un efluente que usted vaya a descargar y está fuera de la norma, que es el decreto 883, por ejemplo, bueno, vamos a establecer los mecanismos para hacer las medidas y las reparaciones del caso para que estos efluentes puedan ser vertidos de manera adecuada. Lo otro que tiene que ver es con el manejo del agua. Evidentemente, el manejo del agua tiene que estar ajustado también a una serie de permisos. Normalmente aquí en Venezuela no se solicitan permisos para el manejo del agua de los pozos. En Colombia se usa mucho, incluso en Colombia hay que pagar. En Colombia usted tiene un pozo y usted va a regar o va a cultivar tantas hectáreas de hortaliza, usted tiene su medidor y tiene que cancelar por esa agua, lo que se llama el tributo. Eso sería una de las maneras, de tal manera de garantizar que no exista lo que llamamos el derroche del agua, sino el uso racional del agua y los debidos registros que hay que hacer. En lo que tiene que ver con los desechos, es muy común que usted va a una finca, va a una granja, va a una hacienda, va a una planta y ve los desechos, lo que llamamos desechos sólidos, mal dispuestos, sin una adecuada, valga la redundancia, disposición y lo que tiene que ver con el caos que eso se genera cuando usted ve desechos, cuando usted ve basura allí. ¿Qué hacer? Evidentemente ahorita, y es parte de lo que podemos adelantar con la economía circular, ¿no? Ahorita estamos también hablando de economía, comenzando a trabajar, a fomentar lo que es la economía circular no solamente los productores, incluso a nivel de niños, a nivel de escuela, se está trabajando mucho en eso, pero Exacto. estamos prácticamente en cero en lo que es economía circular, porque la diferencia entre economía circular y la economía lineal, que es la economía tradicional, es que usted tiene dos potecitos, ¿no? En la economía lineal, usted dispone los desechos, lo que queda en ese potecito, en ese envase, en esa pipa, como le decimos aquí, y en la economía circular realmente no va a ir nada a ese pote. Casi todo va a estarse recirculando, dando vueltas, por eso que se llama circular. Todos los desechos que se generan, cuando más pudieran ir es al uso del compostaje, que ya es lo último. Normalmente que uno de los desechos, una de las cosas que uno deja al final o que quedaría al final, es la parte orgánica que puede ser utilizada como fertilizante orgánico, ¿no? Entonces, esa es otra de los aspectos, las pautas que tienen que ver con el manejo de los desechos en las granjas, en las plantas, manejarlos de manera adecuada. Y lo que es desechos peligrosos, cuando fuera el caso, aceites, grasa, eso evidentemente tiene su manejo. En el caso de los envases peligrosos,
lo que llaman el triple lavado, por ejemplo, por decir algo, o aquí sí voy a hacer una remembranza. Me gustó mucho la presentación que se hizo en el día 6 del manejo de los desechos y la experiencia que están llevando a cabo Creo en que a Calabozo. Fatima, creo. Faquín, sí, sí, que por cierto, también voy a hablar de eso, que haciendo remembranza, que hace como cuando yo estaba en Palmavén, se hizo como una especie de consorcio con ellos y se estableció un sitio modelo de recepción de desechos de sacos de fertilizantes, eso hace como 25, 30 años, en Calabozo. Y esto se hizo con mucho éxito, funcionó. Yo siempre digo, imagínese usted que tenemos 3 millones de hectáreas en Venezuela cultivadas. Si eso le asignamos solamente un envase de insecticida, por decirlo así, dónde están parando esos 3 millones Envases. de envases, ¿no? Entonces, esas son las reflexiones. Me gustó mucho esa presentación porque está apuntando como usted decía, a retomar lo que hacíamos hace 25, 30 años, Exacto. que eran experiencias, siguen siendo experiencias exitosas, que es justamente lo que hay que tomarlo. De manera pues que ese es un punto caliente en lo que se llama la productividad, lo que tiene que ver con el manejo de los desechos peligrosos. Entonces estamos hablando de los desechos peligrosos, los desechos no peligrosos, que es la basura normalmente que le decimos, y lo que tiene que ver con los efluentes que se generan en las granjas. Esa es una actividad. Lo otro es que los productores tienen que estar claros que su granja, que su finca, que su hacienda tiene que funcionar sosteniblemente como anteriormente, y todavía, bueno, se está estableciendo de que todas las granjas, todas las fincas o todas las haciendas tengan sus áreas de reserva de medio silvestre. Ojo, que no se confundan con áreas ociosas. No sé si ustedes se acuerdan, hace como 10, 15 años que llegaba una institución, no voy a dar el nombre del Estado, y decía, mira, como eso tiene ahí bosque y no lo estás usando, vamos a dar chance para que lo expropien, para que lo cultive. Y entonces era un graso error que se estaba cometiendo, porque todas las granjas, todas las haciendas deben de tener su área de reserva de medio silvestre. Y eso se daba muy comúnmente. Yo me acuerdo que uno hablaba con ganaderos, hablaba con Rafael Urdaneta, hablaba con el otro, y ellos decían, no, mira, lo que es el bosque de galería, eso ni me lo toques, no me lo toques. Eran dentro de su medio y dentro de ese accionar, estaban claros en que su finca tenía que funcionar como un área donde la fauna viviera, conviviera e hiciera sus funciones. Ahora se le añade a eso que esas áreas de reserva silvestre, además de conservar la fauna, funcionan como un efecto sumidero. ¿Y qué es efecto sumidero? Que capta CO2. Capta el CO2, que es el que nos está contribuyendo con el calentamiento global. Por eso, además, está contemplado en la ley. Lo que pasa es que aquí hay un decreto, que es el 3022, que dice que todas las granjas, todos los espacios donde se vayan a establecer proyectos en particular, tienen que tener esa área de reserva de medio silvestre. Eso tenemos que retomar. Lo otro son los planes de repoblación. Usted dijo que hay unos porcentajes. ¿Pudiera darlos? Creo que eran 10%. Sí, con respecto al área total de la finca, si la finca tiene entre 0 y 100 hectáreas, es el 10%. A poner, usted tiene una finca de 500 hectáreas, o de 100 hectáreas, o de 50, usted le saca eso el 10%, y el 5% de la finca tiene que ser intocable. O sea, que ni siquiera el término es intocable, sino que hay que notificar qué cambio le va a hacer a usted a eso. ¿Ok? Si usted tiene una finca o tiene una granja, usted debería tener entre el 100 y 500 hectáreas, debería dejar intocable como área de reserva el 15%. Si tiene más de 1000 hectáreas, ya estamos hablando del 20%. De manera pues que ¿qué le cuesta a un productor que tenga 1000 hectáreas dejar un porcentaje importante como área de reserva de medio silvestre para que esto funcione? Primero, como protección de fauna. Segundo, como efecto sumidero, lo cual de alguna manera va a contribuir con el área de reserva. Lo otro son los planes de repoblación. Si usted va a hacer una planta procesadora, si usted va a hacer una plantación de palma, como en efecto lo están haciendo en este momento, evidentemente usted debe de compensar en unos términos porcentuales, que también lo hay, que va entre el 3 y el 15%, que se debe de repoblar, porque usted estableció un proyecto donde la vegetación nativa, usted la desapareció. Entonces usted debe de compensar un plan de repoblación que compense lo que había anteriormente en otro lado de la finca.
en otro sector dentro de la misma granja. Estas son Profe, cuestiones aquí nos está importantes. preguntando Ecogranja La Bonanza. ¿Sistemas silvopastoriles son tratados como tal? Sí, bueno, mire, los sistemas silvopastoriles, no, debo confesarles que nosotros hasta hace 20, 25 años era parte de lo que era el sistema productivo. De hecho, los que hacían prácticas incluso agrosilvopastoriles, ¿no? No silvopastoriles, sino agrosilvopastoriles, habiendo cultivo, pasto y lo que tenía con la parte forestal, esos eran sujetos incluso del subsidio, ¿no? Las ayudaban, el gobierno los ayudaba, cuando hace, sí, más de 30, 40 años el gobierno los ayudaba y les daba una especie de subsidio, pero evidentemente se está hablando mucho en este momento, pero son pocos los productores los que aplican esta tecnología como tal. Primero, hace falta un poquito más de integración, más de investigación, de más aplicabilidad, porque ahí hay un cruce, por ejemplo, que es el manejo integrado de plagas, que lo que está abajo no coja hacia arriba, que las plantas forestales tienen, los árboles, la parte forestal tienen otro, pero es un sistema que en todas partes del mundo ha funcionado, y aquí en Venezuela, en las partes altas, en Mérida, en las partes de la cordillera, funcionó muy bien, sobre todo lo que tiene que ver con la parte silvopastoril, y de hecho, el café, pues, ¿qué más el café? El café combina el café justamente con especies forestales, ¿no? Ese es el mejor ejemplo que hay. Pero eso hay que retomarlo, ¿no? Por ejemplo, el caso del café, nosotros tenemos que trabajar mucho el café, Venezuela sigue produciendo los mismos 3 quintales, y yo creo que estamos ahora en 2 quintales, no 2 quintales, 3 quintales por hectárea, lo cual es ínfimo, y entonces esa combinación de la parte de forestería con la parte de cultivo, yo creo que hay que no investigar más, sino retomar lo que ya se ha investigado, porque es que se ha hecho mucho. Lo que pasa es que eso ha quedado pues fuera del tapete, fuera de la acción. Como engavetado, profe, por la misma situación de agobio. Situación, correcto. Fíjense, Sí. bueno, es una percepción que yo tengo. Yo que considero que el café venezolano es mucho mejor que el café colombiano. Estamos de acuerdo. Yo viví allá y sé que es así. Y Sí. yo digo, pero ellos son unos genios del marketing. ¿Qué es lo que han hecho? Marketing. O sea, ellos han desarrollado la mercadotecnia y su denominación de origen, todo eso. Eso ellos los ha empoderado y ha posicionado a nivel mundial el café colombiano. Cuando nosotros podemos tener los mejores cafés, podemos exportar los mejores cafés que tenemos. De verdad que... Como lo hacíamos antes. Así claro. es. Así Sí. es. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Nuestro café fue, bueno, en lo que es sabor, no tiene nada que envidiarle al colombiano, ¿no? Yo diría que hasta igual o mejor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que como usted dice, los colombianos han sabido hacer su mercadeo, tienen presencia en Europa, tienen estándar, tienen stand y manejan lo que es la información ahora hablamos de redes, pero antes era información en vivo, en los sitios, las embajadas. Yo me acuerdo mucho que yo una vez estuve en Argentina y allá pues cuando hace 10, 15 años atrás, todavía Venezuela en ese momento estaba vendiendo su café y tenía presencia activa en los stands, en las ferias comerciales, o sea, había presencia, pero ahorita en este momento, pues claro, ahorita del COVID para acá, ahorita no hay nada, pero hasta hace 5, 10, 3 años atrás, realmente nos hemos quedado. Pero los colombianos son unos artistas, como usted dice, en esa parte de marketing, vendiendo, ofreciendo, y lo venden, sí. Exactamente. Profe, aquí pregunta, desde el punto de vista del marco legal, ¿cómo son considerados los sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles? Bueno, mire, realmente como sistema, los sistemas de producción no están establecidos dentro de los marcos legales. Lo que está establecido en los marcos legales es que esos sistemas agrosilvopastoriles se manejen de manera adecuada con lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, que se manejen correctamente los desechos, que se manejen correctamente los desechos peligrosos y no peligrosos, que los efluentes no contaminen, los efluentes que se generan en esos procesos no contaminen los suelos ni las aguas, y que realmente se cumplan con los requerimientos de establecer las áreas que son sensibles dentro de esos sistemas agropastoriles y lo que tiene que ver con la productividad en sí. Pero de manera que en el marco legal no hay ningún sitio que diga usted puede cultivar esto o plantar esto o puede, como decimos coloquialmente, sembrar este cultivo o sembrar esta combinación, esto con esto. No está establecido. Okay. No, simplemente que
que se manejen en el contexto sostenible ambiental, lo que tiene que ver con la generación de desechos fundamentalmente, ¿no? Eso es lo que, a eso es lo que hay que referirse. Ajá, profe, continuando con las pautas, estábamos hablando de las áreas de reserva. Para una finca de 0 a 100 hectáreas es 10%. 10%. De 100, de 10, el 15%. Y después más el 20%. Oh, 20% de esa finca. Cuando hablamos de esas áreas de reserva, hablamos de la captación de carbono, funcionarían como órganos sumideros, porque dentro de toda la crítica que tiene, importante la ganadería a nivel mundial, porque supuestamente los rumiantes son grandes productores de gas metano, producen mucho gas de efecto invernadero, pero sin embargo es un tipo de actividad que capta mucho carbono, y es importante esa consideración también. Sí. Déjeme. Diga. No, diga usted, diga usted. Nosotros en la Facultad de Agronomía tenemos la capacidad de poder hallar hacer un análisis de cómo de captación de carbono de un área determinada. Lo que pasa es que, bueno, son sumamente costosos, pero podemos montarnos en eso. Estamos a la búsqueda de recursos, financiamiento para ver cómo podemos montarnos en un proyecto importante que pudiera generar investigación y formación y líneas de investigación y desarrollo a futuro. Entonces, bueno, de verdad que eso es sumamente importante, que esas áreas de reserva funcionan como órganos sumideros, ¿no? Claro. Continuemos con las pautas. Cuénteme. Sí, bueno, yo quería comentar, ¿no? La situación actual específicamente con el CO2, ¿no? O sea, en este momento es verdad que las emisiones han bajado, ¿no? El año antepasado, en el 2019, mejor dicho, se estaba hablando de casi de 40 millardos de toneladas métricas de CO2, ¿no? Eso bajó el año pasado con la cuestión del COVID a cerca de 40 millardos de toneladas métricas de CO2. Acuérdense que nosotros tenemos un compromiso, cuando digo nosotros, parte de la agenda del Acuerdo de París es tratar de mantener. Se cayó un poco. Se cayó. Ya, listo. ¿Me ve? Ajá. Ok. Sí. Entonces, nosotros tenemos, a nivel mundial, tenemos un compromiso de tratar de mantener las temperaturas por debajo de 1,5 grados centígrados hasta el año 2050, básicamente. Sin embargo, en este momento las emisiones han bajado, pero las concentraciones de CO2 no han bajado, ¿no? Las concentraciones en la atmósfera, ¿no? Entonces, todo esto que usted está diciendo, que estamos hablando, de que tienen que haber áreas que contribuyan con esto, es parte de lo que estamos haciendo, ¿entiendes? Reducir las emisiones. Estamos contribuyendo con el efecto de globalización, pero también estamos contribuyendo con lo que tiene que ver la reducción de los gases de efecto invernadero. Eso por un lado, lo quería dejar claro porque a veces hablamos, pero no decimos el por qué. ¿Por qué? Ese es el por qué, ¿ok? Y está demostrable, ¿no? Lo otro es, como parte de lo que tiene que ver con las pautas, lo que tiene que ver con el manejo integrado de plagas y enfermedades. Esto es fundamental, ¿no? Que formaba y sigue formando parte de lo que eran los paquetes agronómicos, ahora lo estamos llamando paquetes agrosostenibles. Un correcto manejo integrado de plagas va a determinar que, utilizando los mecanismos de controles biológicos, los controles biológicos que existen, considerando el marco legal, los controles manuales y mecánicos y los controles químicos, y manejar el término de umbrales. Yo creo que lo más importante en el manejo integrado de plagas es manejar el término de umbrales. Por supuesto, cada cultivo tiene sus umbrales y cada especie tiene un umbral. De pronto el 10% en algún cultivo de presencia de algún animalito en específico, pero no salir como antes, que usted veía 2 coquitos en una hoja y salía full a buscar insecticida para aplicarlo. Eso hay que cambiar. A los agroquímicos, correcto. Entonces eso hay que irlo. Y esto no es nuevo, como usted decía, esto es viejísimo, ¿no? Claro, ahora bajo otros esquemas de detección, como vamos a ver más adelante, que hay mecanismos ahorita con agricultura 4.0 de cómo detectar esas plagas y enfermedades que antes teníamos que caminar toda la finca o todas las 100 hectáreas de maíz para ver dónde estaban las infecciones. Ahora no, ahora con un dron
rápidamente yo veo en media hora, una hora, dónde están los lotes. Pero eso es otra cosa. Ok, entonces ese es otro mecanismo que tenemos que hacer. Lo otro es que usted lo nombró, que poco le estamos haciendo caso, pero que en este momento es verdad que casi se está sembrando muy poco, se está cultivando muy poco. Es la mecanización controlada, el piso de arado. En Venezuela, para que ustedes tengan idea, en Venezuela, en el caso de los llanos, donde se cultivan, donde se llegaron a cultivar 600.000 hectáreas de maíz, incluyendo el llano de cereales, perdón, entre maíz y sorgo de norte, ahí existe más del 10% de esos suelos tienen problemas de orden físico. Ese es un problema de sostenibilidad, porque en el tiempo se están utilizando ese suelo. Habría que aplicar prácticas como, por ejemplo, pasar la rastra o pasar subsolador para romper ese piso de arado. Esa sería una de las alternativas. Pero es lo que no queremos, llegar a utilizar implementos, porque eso es costo, eso es dinero, y ese es un punto importante que poco lo vemos aquí, pero que para el caso de los llanos sí es importante, porque en esos suelos donde se cultivaban 500, 400, 600.000 hectáreas de cereales, los cuales pues es digno de hacer un diagnóstico de cuál es la situación real de las condiciones físicas de los suelos en los llanos centrales, occidentales y orientales de Venezuela. Ese es por un lado, esa es una pauta. La mecanización, no es que pasan tres, dale 2 pases de arado y dale 3 de rastra, no, hay que ver las condiciones del suelo, sí, porque esa es otra receta. Preparación del cultivo de maíz, 2 pases de arado y 3 pases de rastra. No todos los suelos son igual. Es una receta, sí. Entonces, eso es parte ya de una cuestión que tengo que empezar a tomar en cuenta. Porque ya las recetas, para el término de sostenibilidad, las recetas no funcionan. Cada caso es un caso. Y cada caso hay que analizarlo con pinza para ver, pues, realmente qué podemos hacer. Claro. Lo otro es el uso eficiente de los fertilizantes. Dígame, profesor, voy a preguntar algo. Dice aquí el profesor Larry León, que bajó la emisión de gases de efecto invernadero por supuesto, la disminución de combustibles fósiles por lo de aviones y baja de automóviles y etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero la concentración de CO2 aumentó. Ahorita estamos en 450 partes por millón. Partes por millón. Y el año antepasado estábamos en 410. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si bajaron las emisiones? Las emisiones es lo que sale de la industria, del ganado, de la agricultura. ¿Por qué bajan las emisiones y aumentan las concentraciones? Por un efecto muy sencillo. Las altas tasas de deforestación hacen que no hayan elementos que absorban ese CO2. ¿Correcto? Entonces, no nos confundamos. Aumentaron las emisiones, ojo, las emisiones de donde vienen los gases de efecto invernadero, pero aumentó la concentración. ¿Y ustedes saben cuánto es la concentración óptima a la cual deberíamos de llegar? Nosotros deberíamos de llegar a 350 partes por millón. Para llegar a ese óptimo, que es lo que queremos para el año 2100, tenemos que hacer solamente en la parte agrícola esto que estamos hablando aquí en este momento, ¿correcto? Eso que quede claro y acertado el comentario del profesor Larry. Ok, lo otro es el uso eficiente de los fertilizantes. Ya usted lo dijo, en este momento no estamos aplicando fertilizantes, y no estamos aplicando fertilizantes porque no hay fertilizantes, sencillamente no estamos produciendo un grano aquí en Venezuela. Cuando Venezuela ocupa el 8º lugar en el mundo con fuentes de materiales fosfóricos. Lo tenemos en Yaracal, en Táchira, tenemos un fósforo envidiable en cuanto a calidad y ocupa el 8º lugar en el mundo en lo que es presencia. Tenemos cómo hacer fertilizantes, ¿ok? Tenemos el nitrógeno no es más que tomarlo del aire, lo único que no tenemos es potasio. Potasio nosotros no tenemos, tiene que venir de Rusia, por allá de Europa, pero no estamos produciendo fertilizantes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Afortunadamente para el ambiente, desafortunadamente para la producción, hablando solamente de fertilización química, ¿no? Estamos hablando de fertilización química, ¿no? El uso se ha venido al suelo. Y yo tengo experiencias que no es que me las contaron, fue que las practicamos. Los productores de papas, hace 20 años, 25 años atrás, y lo siguen haciendo, para sembrar una papa, para cultivar o para sembrar una hectárea de papa se necesitan 20 sacos 20 guacales por hectárea. 20, 24, no recuerdo exactamente, no importa, lo que sea, 20, 24 guacales por hectárea. ¿Sabe qué hacían los productores? Me dijeron que lo siguen haciendo, yo perdí la pista de Lara, aplicaban un saco por guacal. Es decir, un saco por guacal, estamos hablando de 20 sacos, estamos hablando de 1000 kilos, de 12, 10. Sintético, sí, hablando solamente de eso. Ajá.
Nosotros, cuando estábamos en Palmavén con asistencia técnica, le demostramos a los productores, con el amigo Gustavo Piñero, el colega Gustavo Piñero, que trabajamos en Barquisimeto, le demostramos a los productores que aplicando 400 kilos era suficiente. Demostrado, no era que me dijeron, hacíamos los lotes demostrativos, le demostramos a los productores y eso, bueno, a la final se olvida, a la final se queda atrás, no hay la transmisión, pero ese es un buen ejemplo del uso racional de los fertilizantes, ¿me entiendes? Igual que las enmiendas, ¿no? Con café se aplicaban cantidades muy grandes de cal, en el caso cuando los pH en el suelo están por debajo de 4 o 5, se aplica cal en café y en cítrica, ¿no? Trabajamos mucho con café y con cítrica, y eso pues era como decíamos, dale para adelante porque era económico y no había un criterio. Nosotros siempre buscábamos las cantidades óptimas, de lo que, óptimas pues entre comillas, ¿no? Por lo menos razonable, que el cultivo las pudiera tomar y que no afectara el ambiente. ¿Qué pasa con estos fertilizantes? Por ejemplo, voy a hablar de un caso que nos interesa, el lago de Maracaibo. Cuando aquí se aplicaban cantidades de fertilizantes, ¿qué ha pasado con ese fertilizante que fue al lago de Maracaibo? Contribuyó con el proceso de eutrofización, porque una de las principales causas del proceso de eutrofización son los aportes de nitrógeno, de fósforo y de nitrógeno en ese orden, y eso es lo que está pasando en el lago de Maracaibo, una alta tasa de eutrofización en el centro del lago, que justamente es lo que está determinando las condiciones anóxicas. Anóxica quiere decir y nos conlleva a que en el centro del lago no existe vida, no hay presencia orgánica como tal. Entonces ese es uno de los problemas. Y eso pasa con todos los embalses en Venezuela y en todas partes del mundo. Cuando hay aportes de nitrógeno, mira, yo tuve la oportunidad en Camatagua, se hicieron unos análisis hace como 15 años, unos análisis que se hicieron en el embalse porque se iba a estimular un sistema de riego con las aguas, con los excedentes del embalse Camatagua. Y una de las cosas que quedó bien clara era que primero estaban todos fuera de norma, con altas concentraciones de fósforo, con altas concentraciones de nitrógeno y un alto grado de eutrofización. Y todo eso a consecuencia de ¿qué? La aplicación alta de fertilizantes. Entonces, cuando eso pasa, indistintamente que sea sintético o que sea orgánico, cuando usted hace esas aplicaciones desmedidas, sin que, por cierto, nos faltó decir que aguas arriba de todo esto está el análisis de suelo. El análisis de suelo es el que nos va a decir cuánto que la facultad está haciendo ahorita un esfuerzo grande y está atendiendo, me consta que está atendiendo a los productores de manera muy acertada, y está el profesor Chirino dando sus recomendaciones. Yo creo que eso es un valor excelente que se le está dando a lo que es el servicio hacia los productores. De manera que ese es el primer paso para yo hablar de manejo eficiente de los fertilizantes. Lo primero que tengo que saber es cuánto voy a aplicar, cómo lo voy a aplicar, porque otra cosa, los fertilizantes, la gente, no, y me disculpan el término, no es un término, échale tanto y lo dispones arriba. Mire, si usted no aplica el fertilizante enterrado, sea orgánico, sea sintético, sea lo que sea, eso es plata perdida. ¿Por qué es perdida? Pues si la pendiente es del 2, del 3%, todo ese fertilizante que usted dispone va a ir hacia abajo, sea orgánico, sintético, lo que sea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Frutales, hacer una zanja, taparlo, y con eso usted garantiza que no hay volatilización de nitrógeno, ni hay pérdida por escorrentía de ese fertilizante. Fíjese usted cómo se amarra ese simple hecho de aplicar correctamente los fertilizantes en costo con otra. Es una cadena. Sí, una cadena. ¿Cuánto voy a aplicar? Me lo da el análisis de suelo. ¿Cuánto voy a aplicar? Para eso necesito investigación, por cierto, que no tenemos, que ya lo hemos hablado. Si yo no tengo las dosis de nitrógeno, si yo no tengo las cantidades de materia orgánica que se traducen en nitrógeno que voy a aplicar, yo estoy perdido. Si yo no tengo las cantidades de fósforo que tiene el suelo, yo no puedo hacer una recomendación. Y de acuerdo al cultivo, para café pudiera ser 100 partes por millón, pudiera ser 100 kilos por hectárea de fósforo, pero a lo mejor para el maíz son 150, va a depender del suelo y va a depender del cultivo. Y no solamente eso, la cantidad ni el tipo de fertilizante, sino el cuándo lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar a entradas de lluvia, lo voy a aplicar en el caso del maíz presiembra, o lo voy a aplicar en el momento. Todas esas cosas determinan lo que es el manejo eficiente de los fertilizantes. ¿Ok? Eso... sea orgánico, lo repito por tercera vez, orgánico, sintético, lo que sea, líquido, hasta foliares inclusive, que es lo que, por supuesto, ya no hablaríamos de análisis, sí, por supuesto, ya no hablaríamos de suelo, sino análisis foliares para realmente ver
lo justo, entre comillas, aplicarle a los cultivos. ¿Correcto? Profe, y le voy a decir algo, Ajá. dentro de esta tragedia que estamos viviendo en Venezuela, nuestros productores, nosotros nos llaman, me dicen los coordinadores de los laboratorios, el profesor Iván, el profesor Juan Vergara, Sí, el señor Fernando Medina, de Instrumentación Analítica, sí, ellos me llaman diciéndome, profe, no va a creer, la gente nos llama tenemos las muestras, pero no tenemos el combustible para llevarlo a la facultad. Entonces, esas cosas, de verdad que tienen las muestras recogidas de suelos y no las pueden acercar. Dentro de todo, o sea, los productores creo que hay un cambio de sí, paradigma, creo que hacía sí, falta la apertura de ese servicio desde hace mucho tiempo. Y yo creo que los productores están siendo conscientes de que, bueno, a través de estas alianzas que tenemos con una serie de gremios, Cría Búfalo, Asocriollo también, nosotros, fíjense, estamos también tratando de ayudar a muchos productores de ovinos y caprinos y bueno, creo que nosotros debemos estar ganados a seguir trabajando de la mano del productor. no, Y sí, yo la felicito, repulsa todo lo que estamos hablando. Si queremos hacer un uso, esos productores que recogen sus muestras o les han enseñado o van los técnicos y le toman sus muestras, están preocupados de manera, puede ser inconsciente, pero ya están hablando de que quieren aplicar lo correcto. Ya eso es un lo que punto usted positivo. dice de que aguas arriba, o sea, comenzar aguas Sí, arriba, es veo que correcto. viene mi Sí, suelo y yo sí. busco asesoría para ver qué es lo que cómo vamos a trabajar en función de mejorar Eh, ese rendimiento de ese suelo. Exacto. Yo le voy a dar una recomendación. ¿Sabe qué hacíamos nosotros con la cuestión de las muestras de suelo y de agua? Cuando estábamos en Palmavén, nosotros buscábamos un sitio de concentración. Por ejemplo, si están en el laberinto, no sé, por decir cualquier cosa, bueno, alguien que los concentre, los análisis de suelo, en el caso de agua sí es un poco más complicado porque el protocolo, la trazabilidad tiene que ser que dice que en menos de 6 7 horas la muestra de agua hay que llevarla al laboratorio. Pero la muestra de suelo, si está bien almacenadita en su bolsa, bien identificada, con su coordenada, con su ubicación, parroquia, sector, finca, etcétera, etcétera, eso pueden almacenarlo, pueden compilarlos, tenerlos allí y después en bloque Bueno, o eso es una posibilidad para que la manejen, porque la manejábamos, no, nosotros la... fíjese, profe, ya nosotros estamos trabajando con UGAVI, la Unión de Ganaderos de la Villa. Ellos sirven de centro de recolección de muestras, porque recuérdense que Perfecto, nosotros vamos a la Hacienda de Esperanza una vez a la semana. Hoy perfecto. está nuestro busito, nuestra gente de la facultad está ya visitando la Hacienda de la Esperanza y podemos pasar por la Unión de Ganaderos de la Villa a buscar las muestras de suelo. Qué bueno. También Bueno, hablamos con el presidente bueno, saliente ya, el presidente de sí, Fedenaga en su momento, Paul Márquez, y con todas las asociaciones nosotros dimos ese tipo de servicio, pues de que qué bueno. nos concentren allí las muestras y bueno, de una forma u otra alguien nos las trae. Sí, Pero sí, bueno, vamos a darle, siguiendo, dándole propaganda. Todo es comunicacional en estos sí. momentos, profe. Ahorita todo hay Perfecto. que estarlo diciendo No, para no, que no, la que gente sepa. dinamizarlo y ser eficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo de verdad, ahora, disculpe que yo ahora le haga la pregunta, realmente esa recomendación, ese muestreo, la recomendación para el cultivo, y esa también la están dando ustedes, ¿verdad? Sí, sí, bueno. No es solamente el análisis, sino la recomendación Claro, para el cultivo. el Correcto, está bien. acompañamiento, hacer el Acompañamiento. acompañamiento institucional, pues esa es Es hasta perfecto. donde debería, eso es lo Ok, que estamos trabajando y bueno, sí, y cada quien busca la forma de poder producir. Creo que sí, hay un cambio también los productores necesitan producir, ser sí, más eficientes a la hora de producir para poder generar mayor ingreso y dentro de todo esto tomar en cuenta la sostenibilidad. Profe, claro. Ajá. cuando usted nos habló de la economía circular en esa presentación, ¿a qué se refería usted? Bueno, la economía circular ya de alguna manera lo indiqué. En este momento hay dos maneras de, por cierto, el lunes 17 es el Día Mundial del Reciclaje. El reciclaje forma parte tanto de la economía lineal
como de la economía circular. Incluso hay una intermedia que se llama economía del reciclaje. Está en el medio, ¿no? Economía lineal, economía del reciclaje y economía circular. ¿Hacia dónde tenemos que ir en Venezuela? Ya Colombia también está trabajando mucho en este sentido, incluso hasta las escuelas. Usted ve cómo en las escuelas ya los niños están comenzando a hablar de lo que es economía circular y hay muchos sitios. A usted le debe de contar que en Colombia usted va a cualquier restaurante o a cualquier hotel y tiene los tres envases, ¿no? Un envase para la parte, lo que es plástico, lo que es orgánico, por lo menos en Colombia es orgánico e inorgánico. Dos envases diferentes, que aquí todavía no lo implementamos. No lo implementamos, ¿no? Había uno, le puedo decir que había uno en Barquisimeto, allá en el Centro Comercial La Trinitaria, que tenía su separación. Me tocó hablar, tuve la oportunidad de hablar con las personas que manejaban eso y mire, excelente negocio, un negocio. Ellos no cobraban nada al centro comercial y su negocio era separar los plásticos y mira, tenían hasta carros. Yo realmente quedé asombrado del poder adquisitivo que tenían con eso. Bueno, al margen de esto, la economía lineal es lo que venimos haciendo tradicionalmente, lo que hacemos en las casas nuestras. Los desechos los lanzamos al envase, viene el camión del aseo y se los lleva para el vertedero. Esa es economía lineal, no pasa nada. Hay una economía de reciclaje, que la economía de reciclaje es la que busca eso, reciclar los productos o los desechos que se vienen generando, y esos desechos de alguna manera se constituyen en, primero, un aporte económico importante para quien lo hace. Que por cierto, aquí en Maracaibo, voy a hablar de Maracaibo, en Maracaibo se venía viendo hasta hace 2 años, año y medio, usted veía mucha gente humilde, ¿no? Unos con su burrito, otros con las bicicletas, manejando ese tipo de cuestión que le daba dinero, ¿no? Por supuesto, no le daba el dinero como para hacerse rico ni medio empresario, pero sí para sostenerse. ¿Qué pasó? Que hace 2 años la alcaldía construyó una infraestructura allí frente al terminal de Maracaibo que se llama Recimara y prácticamente absorbió lo que es el manejo de los reciclajes. Y entonces, y usted va ahorita a Recimara y eso está cerrado, y este año creo que van 2 incendios o 3 incendios de ese Recimara. Entonces, ni lavamos ni prestamos la batería, ¿no? Entonces, eso pasa. Y si vamos a la parte agroproductiva, los productores tienen ahí una alternativa, aunque son pocos los desechos que se generan. Por supuesto, depende de la actividad, ¿no? Si estamos hablando de una actividad camaronera, por ejemplo, una granja, ahí hay cantidades importantes de desechos que se pueden reciclar, los sacos, los plásticos, pero de pronto un productor pequeño eso quedaría muy limitado, ¿no? Pero sí es una opción para los productores medianos y productores grandes lo que tiene que ver con el reciclaje, que es la segunda alternativa. Economía lineal es la basura que sale de su casa de una vez al pote y del pote al vertedero. Porque ni siquiera el Estado ha tomado o se ha motivado a lo que es hacer estaciones de transferencia, donde en esas estaciones de transferencia se puede hacer el reciclado como tal. Son estaciones de transferencia donde va toda la basura o todos los desechos de la ciudad y ahí hay separadores de plástico. No hacer esa separación en los vertederos, porque eso lo que ha traído es caos, prostitución, asalto, claro, y insalubridad, niños metidos dentro de los desechos de la basura, SARes, ahí hay SARes, hay un SAR, el que maneja el plástico, y si me tomas el plástico yo te mato, y el del plástico es el del plástico. Entonces eso hay que organizarlo. ¿Entiendes? Esa es la economía lineal. Y la economía de reciclaje, bueno, el reciclaje se recicla. Pero hay otra economía que se da más que todo en lo que tiene que ver con los procesos agroindustriales, en los procesos medianos, que es que todo lo que sale se recicla, pero también se puede reusar, y se manejan los criterios de las R: reusar, reducir, reutilizar y todo lo que tiene que ver con reciclaje. De manera que cuando usted va al pote, ese potecito que está al final para disponer los desechos, ahí no hay nada que disponer. Está vacío. Porque todo está dando vuelta, todo está dando vuelta. Y hay quienes decimos que a mediano o largo plazo los vertederos o los basureros tienen que desaparecer bajo el término de economía circular. Ahí iría en todo caso
ni siquiera la materia orgánica, porque la materia orgánica en el proceso de economía circular sirve como fertilizante, ¿no? Entonces, eso es lo que es economía circular. Dale vuelta a todo lo que entra como materia prima, dale vuelta a lo que se procesa, dale vuelta a lo que se genera y volverlo a enganchar como materia prima. ¿Entiendes? Y lo que no sirve para materia prima, bueno, le vamos a dar la vuelta para reusarlo o reciclarlo, pero a ese pote final no debería de ir nada. Esa es la diferencia entre economía lineal, que es la que hacemos tradicionalmente, la economía reciclaje y la economía circular. Perfecto. Sobre eso tenemos que trabajar. Sí, En el país tenemos que trabajar. Ese chip, tenemos que Sí, cambiarnos ese el chip. ese y comenzar en esto, sí. Profe, eso es una de las cosas. Y una cosa que me llama la atención, cuando nosotros hablamos de esa economía circular, me llama mucho la atención porque buscando, investigando un poquito, veo que los países como Japón y Alemania están en esa onda de la economía, o sea, son Sí. grandes estandartes, pues. ¿Y Sí. por qué siempre terminamos en que son los países económicos, que son fuertemente económicos, o sea, fuertes económicamente? ¿Por qué son ellos los que están más preocupados por el ambiente? No sé si es una percepción, Bueno, o sea, creo que es una percepción generalizada, pero yo le voy a dar mi opinión. aquí. Sí, yo le voy a dar mi opinión. Vamos a hablar de China. Los chinos, ni se diga, los chinos su percepción es económica. Ahí no hay duda. Colateralmente o de carambola hacen lo demás, pero siempre bajo el precepto de la parte económica. Pero sí es verdad, hay países que incluso, mira, hay países que compran la basura, no recuerdo ahorita cuál es, si es Irlanda, hay un país que compra la basura, ¿para qué? Para generar su propia energía, ¿no? Sí. ¿Usted se da cuenta? Entonces, todo eso hay que verlo en el contexto de lo que cada país quiere, pero evidentemente la parte económica priva mucho, ¿no? Por supuesto, habrán unos países que sí lo hacen a motus propios porque quieren contribuir con el ambiente, quieren reducir, tienen compromisos para reducir sus emisiones de gas, y uno de los compromisos es justamente dándole la vuelta y no pagar bonos de carbono a terceros. Porque ¿qué es lo que pasa? Si usted es un fuerte emisor de gases de efecto invernadero, usted me puede pagar a mí, yo soy Venezuela, usted me puede pagar a mí para yo establecer mecanismos de desarrollo limpios, hacer plantaciones, reforestar bosques, para compensar lo que usted está emitiendo por allá, pero lo va a compensar con la absorción que yo voy a hacer. Esos son los bonos de carbono, que también se utilizan como un mecanismo compensatorio, no para reducir los gases de efecto invernadero, no, los gases de efecto invernadero se siguen produciendo allá en el país que está pagando para que yo sirva como efecto sumidero, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Hay algunos que no están de acuerdo con eso. Por ejemplo, le voy a dar un caso. Cuando estaba Chávez vivo, Cuba, Nicaragua y Ecuador, por solamente decir los amigos, ellos estaban metidos en la onda de los bonos de carbono. Compraban, o sea, le decían a los países le decían a China, le decían al otro, mira, sigue generando gases, que yo voy a compensártelos aquí, me vas a pagar $1 por cada tonelada de CO2 que yo absorba. Venezuela nunca se metió en eso. Chávez dijo que no se iba a prestar para esa caguatería, que no se iba a prestar para estar apoyando, ni siquiera con China, ¿no? Lo hizo, ¿no? Es cuestión de mentalidad. Pero Nicaragua, Ecuador y Cuba sí lo hacían. Y lo siguen haciendo, por cierto, todavía Cuba lo sigue haciendo en este momento, ¿no? Sirve de sumidero por la emisión de los que están afuera. De manera pues que yo veo que evidentemente no hay duda, hay un efecto económico que priva, y quienes los hacen porque tienen un interés económico. Bueno, habrán otros que sí lo hacen de efecto, pues, por su sentimiento y su responsabilidad socioambiental, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Ahí también estamos en pañales aquí en el país. Bueno, les he hecho cuento, Chávez nunca quiso enrolarse en esa onda, que por cierto, Colombia tampoco se ha metido en esa onda. Colombia anda en otro lado, Colombia anda buscando recursos, no, tiene recursos, le están dando muchos recursos a Colombia para lo que son los planes de reforestación, cosa que también se está planteando como discusión. ¿Vamos a reforestar o vamos a educar a la gente para reforestar? ¿Y por qué no educamos a la gente para que deje de deforestar? Ese dilema se ha presentado mucho. ¿Ves? Y dice, no, yo prefiero, hay países que dicen, no, yo no quiero reforestar, yo quiero es
invertir dinero desde el punto de vista social en enseñar a la gente que no hay que deforestar, con D. ¿Y qué hacer? Bueno, en vez de sembrar o en vez de cultivar 10 hectáreas de tomate, vamos a cultivar 5 nomás, reduciendo la superficie, pero vamos a mejorar la productividad, que es allí donde tenemos que ir. Esa es otra de las opciones, otra de las pautas que tenemos que tomar en cuenta en lo que tiene que ver con la práctica. Producir más en menos superficie. De hecho, lo estamos haciendo. Hay muchos ganaderos que ya tienen sus animales concentrados, tienen toda una producción de pasto de corte concentrado. Y entonces ya lo venimos haciendo, ya estamos. Lo que pasa es que tenemos que como que enrolarnos, organizarnos y decir, aquí estamos nosotros con eso, difundirlo para que sirva como vitrina, como benchmarking de lo que se está haciendo, de las cosas buenas que se están haciendo, ¿no? Esa es mi opinión al respecto, sí. Lo otro es, ya estamos hablando de lo que hay que hacer, ¿no? Eso de la economía circular es lo que debemos de, hacia dónde ir para, como pauta para hacer. Pero también tenemos la agricultura 4.0. Por ahí en estos días me preguntaban, mire, ¿qué eso es el 4.0? Y dije, bueno, mira, nosotros estamos en este momento, en el mundo, hemos pasado por vamos a decir, 4 desarrollos industriales, ¿no? El uno que fue por ahí en 1800, el 2 en 1900, después arrancando en 2020, y en este momento estamos con lo que es, vamos a decir, la actividad industrial catalogada como desarrollo 4.0. Entonces, la agricultura cae dentro de ese macro industrial que es el 4.0, porque es la cuarta, vamos a decir, generación, si ese es el término, la cuarta generación industrial. Estamos en la cuarta generación industrial. Entonces, agarramos con pinza lo que deberíamos de hacer con la agricultura 4.0 y lo incluimos dentro de la actividad de generación industrial 4.0. ¿Qué hacer? Bueno, uno sabe de muchos casos, no muchos, en el país no hay muchos ejemplos. Por cierto, en el simposio, la empresa INTAC, Innovaciones Tecnológicas de Agricultura y Ganadería, un excelente trabajo, incluso yo estoy por comunicarme con ellos porque creo que eso hay que divulgarlo más. Sí, presentaron unos resultados bien interesantes de lo que se está haciendo, ¿no? Eso va más allá del marco teórico que usted entra en Google y ahí ve agricultura 4.0, hay como 10.000 conceptos ahí lo que es y dónde se hace, cómo se hace. Pero esto es bien interesante porque está marcando hacia dónde tenemos que ir, el uso de los drones, la determinación de lo que son las predicciones de rendimiento, lo que tiene que ver con la salud del cultivo en tiempo real, como les decía, aquí no es que voy a caminar 100 hectáreas de maíz y dentro de 3 días es que voy a saber dónde está la plaga X, la plaga Y, la enfermedad. Aquí en tiempo, miren, instantáneo. En tiempo real, en cuestión 100 hectáreas, eso es cuestión de 2 horas. Se levantan y en 2 horas, por supuesto, lleva un procesamiento, pero usted está cortando el tiempo entre la generación y lo que tiene que ver el resultado para la toma de decisiones. Porque antes, mientras usted recorría el campo, cuando ya dejaba de recorrerlo atrás, ya el cultivo se lo había comido la plaga, ¿me entiende? O sea, lo había afectado la plaga, ¿no? Entonces, esto es, de verdad, creo que tenemos que impulsarlo más. Por supuesto, es una cuestión costosa, cualquier conuquero no la puede aplicar, pero forma parte del valor agregado que hay que dar en una producción, como negocio y cuánto también deja usted de percibir por ese mero hecho nomás, el mero hecho de estar 3 días recorriendo 100 hectáreas y aquí en 2 horas ya usted detecta el problema. Eso yo creo que tenemos que, el deber ser, como pauta en Venezuela. Colombia está trabajando mucho en eso, hace tiempo ya. Entonces, Colombia, Chile, que son los que están trabajando más con etiquetado, ya llevan bastante tiempo trabajando con esta tecnología de lo que tiene que ver con agricultura de precisión, agricultura inteligente, para todo lo que tiene que ver con cartografía de suelo. ¿Dónde están las áreas drenadas? Eso, ¿dónde están las áreas, mejor dicho, dónde están las áreas inundables, no las áreas drenadas? ¿Dónde, en tiempo real, yo con un dron puedo ver dónde están los problemas de inundación y tomar decisiones para las soluciones del caso? Esa es la ventaja de la agricultura 4.0, que nos permite visualizar y manejar de manera muy rápida pues todo lo que es esa información. Yo creo, bueno, que aquí vemos muchos agrónomos, entendemos qué es lo que hay que hacer. Lo otro es, en lo que hay que hacer, es el uso de la energía renovable, ¿no? Llámese energía renovable. Ajá, a eso iba. Bueno,
Los paneles definitivamente, solares. sí, definitivamente nosotros estamos llegando, mire lo que le estoy diciendo, estamos llegando, porque ya en el país, ya hay muchos productores, que me consta, que ya están metidos en la onda de la energía solar. Hablando de solar, porque la eólica es un poco más complicada por el tema de las turbinas, aunque ahora están saliendo turbinas más pequeñas que con efecto vortex. Anteriormente, bueno, todavía para granjas solar, para granjas eólicas son sitios donde en vez de parques solares son parques eólicos donde se genera 300, 400 megavatios. Hablemos de como una termozulia, para que se imaginen, ¿no? Ya ahí sí son turbinas altas. Pero si usted en su casa, en su sitio de producción, usted quiere utilizar energía eólica, puede comprarse, hay turbinas que son más bajitas, de 8, 10 metros, que tienen efecto vortex, que incluso con menor velocidad de lo que se necesitaría para mover una turbina de esas de 60, 70 metros, usted puede generar energía. Pero esto es un poquito más complicado, ¿no? Ahorita lo que está en moda ya en Venezuela, ya llegó. Lo que pasa es que en Venezuela ya eso llegó, está centralizado, digo centralizado más hacia el occidente porque tenemos mucho efecto de traer los paneles solares por el lado colombiano, ¿ok? Entonces ya vemos, por ejemplo, ya en la fría hay varios productores que tienen. Ayer me hablaba un colega de unos productores de palma que están interesados. Bueno, vamos a ver si le vendemos ese diseño, ¿no? Y, y ya estamos, ¿no? Ahora, ¿qué falta en Venezuela para introducir la energía? Digo yo que eso va a llegar solo porque la gente se siente, primero, no está atendida. Los productores están en zonas donde no hay un sistema, no están conectados al sistema eléctrico nacional. Necesitan energía, siempre la han necesitado. Y cuando la tienen, es como que si no la tuvieran, porque se va la luz, se va la energía, les llega en el momento, no es lo que uno llama una energía disponible y oportuna para poder garantizar un sistema productivo. ¿Ok? Entonces, los productores están viendo la necesidad de invertir 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 dólares en tener sus paneles solares, pero van a tener energía, toda la energía para mover sus sistemas de riego, para lo que tiene que ver si tienen para almacenar la leche, es decir, todo lo que es el sistema agroproductivo, ya hay productores que ya se están metiendo en esa onda. Eso va solo. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela para entrar con la energía renovable, en el caso fotovoltaico o solar? Bueno, no tenemos normas regulatorias en el país, no hay nada. No, en Colombia, les he hecho un cuento rápido, en Colombia el año pasado se instalaron solamente con préstamos del Estado 5.000 megavatios, 5.000 megavatios, para que ustedes tengan idea, para los que no manejan los términos, ¿no? 1.000 megavatios es un kilovatio, es como decir, un kilómetro son 1.000 metros, ¿no? Ok. En Colombia el año pasado solamente con préstamos del Estado, no estamos incluyendo los productores que a iniciativa propia, ni siquiera productores y casas residenciales, instalaron con préstamos, le dieron a la gente préstamos, 5.000 megavatios. 5.000 megavatios es equivalente, imagínense ustedes, 10 termozulias 1. Para los que conocen termozulias, 10 termozulias 1. En Colombia nomás. Colombia está marcando la pauta ahorita en lo que es eso, energía renovable, y en la parte agrícola, un 30, un 40% de esos 5.000 megavatios están yendo a la parte agrícola. O sea que es importante. Además de lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, lo que tiene que ver con el desplazamiento de vehículos, que bueno, ese es otro tema que no nos toca aquí. Ese es el deber ser. Y fíjense ustedes el auge de las energías renovables. Hace 25, 30 años, producir un megavatio estaba en el orden de los $250. Hace 25 años. ¿Usted sabe cuánto está ahorita producir un megavatio? $25. O sea, los costos, y cada vez sigue bajando. Es decir, cada vez es más competitivo con las energías fósiles como tal, ¿no? Y bueno, esa es otra alternativa, o otra opción, otra pauta que tenemos que establecer en el país para de una vez por todas los productores desasistidos comiencen a tener su energía oportuna y continua, ¿no? Si usted me dijera a mí, si yo fuera autoridad, ¿dónde comenzaríamos a establecer la energía renovable? En el campo. ¿Por qué? Porque en el campo el 90%, por no decir el 100%, están desasistidos, no tienen energía y si la tienen, entonces hacia ahí es que tenemos que ir. Okay. Profe, ¿y usted está elaborando proyectos de ese tipo? Sí, estamos haciendo lo que es diseño, eso se hace un inventario de qué es lo que usted quiere. Por ejemplo, usted está en su finca y usted tiene una nevera
usted tiene 10 bombillos, usted tiene tiene internet si lo tuviera, y eso se hace en inventario y cada aparato tiene una plaquita atrás que le dice los vatios, ¿no? Así como los bombillos. O sea que los bombillos dicen 100 vatios, 50 vatios, todos los equipos tienen su batiaje. Ese batiaje uno lo multiplica por las horas que usted lo va a tener usado, lo va a usar, mejor dicho. Por la nevera, 24 horas por 500 vatios. Eso le da 24, le da kilovatios hora. Los bombillos, por supuesto, los bombillos los va a usar de noche. Ya estaríamos hablando de usar una batería, porque en el día no hay, en la noche no hay energía solar. Entonces usted necesitaría una batería que acumule esa energía que en el día usted va a tomar para que se la dé a los bombillos en la noche. Entonces, cada caso es un caso. Entonces, hay que hacer un inventario de qué es lo que quiere la gente. No, yo lo que quiero son 3 bombillos. No, yo lo que quiero es esto. Cada caso es un caso. A veces quiere que es una receta y no hay receta para eso, ¿me entiendes? Entonces, son cálculos de diseño. De las necesidades y después. Y las horas que usted necesita eso. ¿Ves? Necesito por 5 horas en el día. Ah, pero la quiere en la noche. Ya en la noche hay que agregarle una batería, porque en la noche no hay energía solar, ¿me entiendes? Entonces, eso pues forma parte del diseño que hay que hacerle usted. Lo otro es que es muy importante para los productores, los sistemas de energía para pozos de riego. Eso está cogiendo onda también. Hay 2 alternativas y es bueno que lo sepa, que es utilizar bombas solares, que son bombas específicas para la parte solar, pero también se le puede hacer una adaptación a las bombas que tienen los productores, colocándoles un inversor. Un inversor es un aparato, cuando se van a encender esos aparatos, esas bombas, hay lo que llama uno un jalón, un pico. Entonces, ese pico hay que amortiguarlo con ese equipo que hay que ponerle, con ese inversor convertidor, perdón, de tal manera que reduzca el golpe, el jalón fuerte. Y ya hay productores, nos han pedido mucho ofertas sobre para tener para sus sistemas para bombeo, sí, para bombeo. Eso es bien importante, sí. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la energía renovable, pero también tenemos lo que es determinar las huellas de carbono, que ya usted lo mencionó antes, ¿no? Tal vez en Venezuela no tenemos experiencia en eso, pero si queremos pensar en que tenemos que ir a exportación de fruta, que tenemos que ir a exportación de cereales, que tenemos que ir a exportación de cualquier producto, de mango, nuestros productos tienen que ir etiquetados. Definitivamente no vamos a poder competir en Europa, sobre todo, que es donde más se dan este tipo de etiquetas, las huellas de carbono, y Estados Unidos también se está dando ya en algunos mercados. Nosotros tenemos que ser competitivos. Y la huella de carbono no es más eso. Una huella, ¿qué es una huella? Es una pisada. Seguirle la pisada ¿a quién? Al carbono. ¿Dónde se está generando? ¿En qué actividad de su proceso, de su cultivo y de su actividad como tal? Si es una planta procesadora, ¿dónde se está generando el carbono, lo que es el CO2, para en ese sitio donde se genere ese CO2, justamente establecer las medidas del caso y reducir las emisiones como tal? De eso se trata la huella de carbono, y está amparada o se lleva o se rige por lo que es la norma ISO 14064 internacionalmente, ¿no? Ahí ISO 14064 1, 2 y 3, que tiene que ver con el levantamiento de la información hasta el seguimiento de cuando se apliquen las medidas, donde habría que establecer los puntos críticos para determinar si se está aplicando bien las medidas o no se está aplicando. Entonces, en Europa, un producto que tenga una etiqueta de determinación del huello de carbono ya le puede estar costando hasta $1, $2 más, por decir algo, ¿me entiendes? Pero es un producto que, por supuesto, hay gente que dice, no, yo me voy con lo más barato, pero también hay gente que dice, no, yo me voy con esto, porque es más amigable, cumplió con los estándares ambientales y de alguna manera. De eso nosotros todavía no tenemos cultura, ni para hacerlo, ni para hacerlo, ojo, no tenemos cultura todavía, ni para hacerlo, ni mucho menos para llegar a un supermercado y que no lo vamos a encontrar, pero si lo encontráramos, lo más seguro es que vamos a irnos por el más barato, ¿verdad? De una vez. Pero en Europa, bueno, si usted está en Europa, yo no estoy en Europa, pero es lo que uno lee y escucha, que allá hay gente, ¿no? Por supuesto, hay de todo, que sí evidentemente apunta a esa etiqueta para estar seguro de que está comiendo o está bebiendo algo que cumple orgánico. Con sí, algo, lo que se dice, algo orgánico, sí. Orgánico. Sí, ahora, sí, profe, es parte. Pero ya, eso es otra, ya tenemos para ir cerrando, Okay, porque usted es un apasionado de
del ambiente y de todo lo ecológico, ¿no? Bueno, fíjense, aquí algunos, primero lo han saludado mucho y segundo, le han comentado que todo lo que el profe habla es importante, pero si no hay seguridad jurídica en el agro, creo que estamos lloviendo sobre mojado. Es un poco la utopía que hablamos, ¿no? Sí, De todo lo que habla, lo que tiene que ver con el ambiente, pero una cosa, cuando yo veo los productos orgánicos, bueno, aquí se ve, en Colombia se ve bastante, en sí, Maracaibo ciertos lugares específicos sí algunos. te Ujú. venden productos orgánicos. Profe, pero si yo produzco algo desde el punto de vista orgánico, voy a tener menores rendimientos, ¿no? Se supone que debería tener menores rendimientos porque si voy a producir más utilizando fertilizantes sintéticos y tal. Por eso es que me abaratan los costos. Tengo mayores rendimientos en hectárea donde estoy produciendo de manera normal, pues de la manera tradicional. Entonces, esa doble moral, o sea, yo a veces me digo, ¿qué es lo importante? ¿Producir más para yo garantizar más alimentos a las personas o producir menos y de menor calidad y de mejor calidad? Pero pero lo tengo que vender más barato, más caro, porque produzco menos allí. Entonces, de nuevo, la parte económica tiene que ir, o sea, ¿para dónde van eso? ¿Dónde va lo orgánico y todo eso? A los países donde hay mayor cantidad o bienestar Recursos. económico. Claro, claro. Exacto. Sí, Entonces, sí, no sé si me entiende esa dicotomía sí, que ¿no? tenemos todos, ¿no? O sea, Sí. No, yo pienso, mi punto de vista, ¿no? Que uh-huh. sigue privando lo económico. Esa es mi opinión, ¿no? Porque si usted hace quesos de cabra, por decir algo, ¿no? Este, pero resulta que usted hace un kilo de queso de cabra y ese cuesta $3, pero resulta que usted hace tres kilos y le salen esos mismos 3 kilos en $2, evidentemente usted va a apuntar para dónde? Usted va a apuntar para lo que le van a pagar los $3, no lo que le cuesta, Así sino es. lo que le van a pagar los $3. Yo creo que ahí priva es la parte económica definitivamente, ¿no? Y por supuesto, hacia dónde usted está apuntando también, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, alguien lo decía en el simposio, que nos olvidáramos que lo que hay que buscar es que los productores gasten un bolívar y puedan obtener 5 bolívares, en vez de gastar un bolívar y que les entre 3. Son los 5 hacia donde tiene que apuntar. No, no, Ah, lo dijeron, claramente, no voy a decir nombre, pero lo dijeron. Sí. Entonces, yo creo que aquí se trata de, de la oportunidad, ¿no? Hay un término que se llama el costo de oportunidad, ver hacia dónde, porque definitivamente nosotros trabajamos buscándole la alternativa de entrada, la alternativa del beneficio, y visto así, definitivamente yo voy a apuntar hacia a lo que más me convenga a mí. Di el ejemplo de los quesos porque es así, pues, o sea, por decir algo, ¿no? Entonces, yo voy apuntando hacia donde me van a pagar mejor mi producto. claro. Y por supuesto, además de eso, los esfuerzos. Yo creo que también hay que tomar en cuenta los esfuerzos, ¿no? Porque si yo creo que al final se trata de sumar y de restar. No es solamente cómo se lo van a pagar, ojo, no es cómo me lo van a pagar, sino cuánto es la diferencia a lo que llamamos rentabilidad, que ese es el término que habría que aplicar. Cuánto es la rentabilidad por cada bolívar o cada dólar invertido, cuánto me entra. Y esa será mi decisión final, definitivamente. No lo que me van a pagar, sino la rentabilidad de lo que yo gasto o de lo que yo consumo, de lo que yo invierto, por lo que me van a pagar. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que es un No, término más no, económico que... exacto. No, Sí, no, y es muy importante lo que usted estaba diciendo de lo del etiquetado, que hacia allá sí, debemos ir. Pero para conseguir debemos. ese etiquetado, o sea, ese es el destino final y el bien común, ¿verdad? Eso. Eh, Ahí es que... pero el etiquetado hacia cuáles son las pautas para seguirlo, la trazabilidad, todo eso, tenemos Sí, que el montarnos en eso, etiquetado, ¿no? sí, sí, para empezar, tenemos que empezar aquí en Venezuela a comenzar a preparar gente que sepa determinar la secuencia de dónde estarían en cada actividad
dónde estarían las fuentes donde se generan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la semilla. Yo voy a sembrar 100 hectáreas de semilla, de maíz. ¿Dónde comienza el proceso de emisión? Desde que usted va con el carro suyo a buscar la semilla, si fueran 25 kilos o 5 kilos por hectárea de que se usa de maíz, no sé, no recuerdo exactamente, 5, 25 kilos, ya su carro, usted fue a comprar eso, ya está emitiendo gases de efecto invernadero. Usted llegó con su semilla, la almacenó bien o la almacenó mal, y ahí le está generando unos gases de efecto invernadero. Después viene la mecanización para sembrar esas 100 hectáreas de maíz. Después viene, ¿y dónde están los gases de efecto invernadero? Los combustibles, las emisiones de ese tractor, por decir algo, y así usted tiene que llevar. Depende también de lo que usted se plantee. Si usted va a decir, bueno, voy a medir la huella de carbono solamente en el proceso productivo, ahí murió. Pero usted dice, no, yo voy a medir mi huella de carbono. De pronto, una planta procesadora de queso, por ejemplo, le interesa desde que llega la leche, hasta que sale el queso. Pero todo el proceso. Pero habrá una organización muy grande que quiere emitir su certificado de emisión de gases de efecto invernadero, la huella de carbono, desde que va con el carro a buscar la semilla hasta que sale el queso o sale pues el maíz ya terminado en el silo o en la planta procesadora de tal. Usted se pone sus metas, cada quien pone sus metas de etiquetado, ¿me entiendes? Y lo último es que es muy importante, hacia donde debemos de ir como pauta, es la huella hídrica. Esto es bien importante. Nosotros antes, y usted se debe acordar, hablábamos de que hay que usar eficientemente el agua. Eso sigue siendo perfectamente válido. Pero lo que no sabíamos, este nuevo concepto de determinación de la huella hídrica, apunta hacia determinar dónde están las fallas en el uso del agua. ¿En qué proceso del ciclo está la falla? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Redondeando. Para producir 1 kilo de tomate se necesitan 400 litros de agua. ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es que nosotros, en vez de 400 litros de agua, utilicemos, ¿qué? 200, 300, pero no los 400. Seamos más eficientes en el... Más eficiente. Sí, pero antes hablábamos de ser eficiente en el uso del agua. ¿Pero eficiente cómo? Antes hablábamos era reduciendo la cantidad de agua, ¿no? Ok, aquí también es reducir la cantidad de agua. Lo que pasa es que aquí vamos a identificar dónde es que tenemos que reducir el gasto del agua, ¿ok? Y hablamos de 3 huellas hídricas. Hay 3 huellas hídricas para redondeárselas. Y aquí entra, es muy fácil, ¿no? Allá era 14.064. Aquí es 14.046. La norma ISO 14.046 que regenta o que maneja lo que tiene que ver con la huella hídrica. Y hay huella hídrica azul, que es la que tiene que ver con la cantidad de agua que se incorpora, por decir algo, a un cultivo o a un proceso. Fíjense, cultivo o proceso. Y la huella verde es la cantidad de agua superficial que se utiliza en un proceso o en un cultivo. Y la huella gris es la cantidad de agua que puede contaminar bien el agua del cultivo o de un proceso y que puede ser afectada en un momento determinado. Entonces antes hablábamos, no, que no hay que contaminar las aguas. No, ahora para usted poder entrar con esa etiqueta, usted tiene que demostrar que usted no está contaminando las aguas ni los cuerpos de agua que están cerca de su finca, de su granja. Si usted quiere vender tomates, exportarlo. Si usted quiere exportar yuca o usted quiere exportar mango y usted quiere entrar en el etiquetado de la huella hídrica, tiene que manejar esas 3 cosas. Huella hídrica verde, azul, la verde y la gris. La azul es la que tiene que ver con las aguas de lluvia. ¿Qué cantidad de aguas de lluvia se utiliza? Si fuera el caso, ¿no? Cuando es cultivos de secano, que llamamos cultivos de secano, cultivos que utilizan el agua de la lluvia también se utiliza. Y lo que tiene que ver con la verde es la cantidad de aguas superficiales que se necesitan, es decir, un sistema de bombeo también de aguas subterráneas que usted lo va a medir. Porque antes lo que hacíamos era no utilizar el agua eficiente, no, ahora para obtener esta etiqueta usted tiene que hacer mediciones, usted tiene que medir, ¿correcto? Bueno. No, de verdad, profe, sí. bueno, súper encantada de haberlo tenido. Creo que habló de las pautas para emprender desde el punto de vista agroproductivo, hacia dónde debemos dirigirnos
la importancia del etiquetado, de cómo debemos, fíjense que ya en Venezuela hay la industria de las camaroneras lo están Están llevando a haciendo, cabo. sí, O sea que correcto, es correcto. no estamos No tan estamos tan en lejos. cero. Sí, sí, Exactamente. así es. Entonces, Estamos, creo que si quiere dar unas palabras finales de hacia dónde sí, porque debemos ir. Ujú. ya estoy en 5, ya me queda poco. Bueno, mire, no, sí, no, la batería. No, mire, yo pienso que primero como agrónomos tenemos un reto, porque el sistema agroproductivo lo formamos nosotros, los ingenieros agrónomos tenemos un reto globalizado, pero también tenemos un reto aquí en nuestro país bien importante para producir alimentos, para contribuir con la reducción, para contribuir con el cambio climático. Yo creo que eso es importante. Y que no podemos dejar al margen de que hay tecnologías, hay procesos y hay hechos como estos etiquetados hacia los cuales tenemos que ir. Pero para eso tenemos que tener un cambio de paradigma, tenemos que tener un cambio de gestión agrícola y agropecuaria en el país para poder adelantar esto y, por supuesto, y contar con los recursos y preparar a nuestro profesional, actualizarlo cada día constantemente. Ese es mi Así mensaje, es. redondeando todo. Sí. Perfecto, profe. Y sobre todo que nosotros como ingenieros agrónomos ser elementos transformadores de nuestro entorno. Pero ¿cómo los Claro. podemos transformar? ¿Cómo lo podemos transformar? Preparándonos, preparándonos Así en es. todo esto. Esa fue la entrada. Ujú. Esa fue la entrada que yo di, que tenemos que tener un ingeniero, para lo que vamos a hablar más adelante, tenemos que tener un ingeniero todoterreno, un ingeniero agrónomo todoterreno, gerente, administrador, contabilista, maquinista, tiene que ser de todo, definitivamente, ¿no? O por lo menos saber qué es lo que se hace. No va a ser maquinista, pero tiene que saber qué es lo que se hace en la mecanización. Yo siempre digo que no es ser maquinista, sino saber qué es lo que tiene que hacer el maquinista, por decir algo, ¿no? ¿Ok? Así es, mi profe, y de verdad muy agradecidos. No, Hoy gracias a hemos ustedes. tenido a nuestro profesor Muchas gracias. Oscar Toquero, que Hasta luego. forma parte de nuestro pool de profesores, y muchísimas gracias, profe. De verdad que hacia la ganadería y la producción agrícola sostenible, ese es el deber ser y para allá es a donde nosotros debemos apuntar, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que al profe ya se le acabó la batería. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya desde ya este programa se va a guindar en nuestro Instagram que queda fijo. Un abrazo para todos y bueno, feliz día, feliz fin de semana. Chao, chao.